El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Amén. Nos gozamos de poder otra vez estar estudiando. Gracias al Señor no hubo mayores incidentes en el paro cívico y eso ha sido bueno, ¿verdad? Y ojalá que el Señor tenga misericordia de Bolivia y ya se pongan de acuerdo las autoridades y hagan lo correcto, ¿verdad? Eh, Estamos comenzando a estudiar Tesalonicenses. Me gustaría que vengamos un ratito a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Si lo tienen me dicen amén. Perdón, dice, pasando por Anfípolis, estoy leyendo el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contraviene los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Por qué te hago leer Hechos 17? Ahí comenzó la iglesia de Tesalónica. Es eso que acabamos de leer, es la, ¿cómo se dice? Es la fundación de la iglesia de Tesalónica. Y han pasado los años, ha pasado el tiempo, y de repente, como en todos los casos de la iglesia, comenzaba bien y luego aparecían los personajes, ¿verdad? Por una parte, el asedio de Satanás era a través de los judaizantes, los judíos que venían a tratar de imponer su religión. Por otra parte, Satanás asediaba con los gnósticos, con los filósofos. Y por si eso fuera poco, aparecían otros que mezclaban Biblia con judaísmo y con gnosticismo. Entonces se tornaba más interesante todavía a la carne la religión. Entonces Pablo escribe esta carta, al igual que a las otras iglesias, con varios propósitos. En primer lugar, él quería animar y confirmar en las cosas del Señor Jesucristo a los creyentes nuevos, a los que no lo conocían, porque había un grupo que lo conocía, ¿verdad? En segundo lugar, quería responder a falsas acusaciones hechas contra él y contra su ministerio. Había gente que estaba hablando mal de Pablo. Pablo no es un apóstol del Señor. Porque Pablo no cobra, porque Pablo no tiene credenciales, porque Pablo no es pues apóstol, porque Pablo más bien perseguía a la iglesia. Pablo es un lobo con piel de ovejas. Él está tratando de perjudicar a la iglesia, etcétera, etcétera. También otra razón era explicar que el cristianismo muerto participará de la segunda venida. Es decir, no el cristianismo muerto, el cristiano muerto. Había cierta preocupación porque corrió la voz de que si alguien se moría, ahí se acabó su vida y pena, querido, te perdiste la segunda venida. Más o menos eso era lo que estaba pasando. Entonces Pablo escribe para que ellos sepan. Otro asunto por el que él escribió es advertir a los cristianos en contra de la inmoralidad pagana. Acuérdense, la gente tenía costumbres de los ídolos todavía y trataban de traer a la iglesia esas costumbres. Y también otra razón era recordar a los miembros de la iglesia que es necesario honrar y seguir a los líderes espirituales, a sus líderes espirituales, ¿verdad? Y finalmente advertir a los creyentes que habían dejado sus trabajos y estaban ociosos, que necesitaban trabajar. ¿Qué pasó? En medio de ese cúmulo de doctrinas que aparecieron los que dijeron, no hay que trabajar, porque el Señor va a venir rápido. No hay que tener hijos, no hay que casarse, no hay que tener casa, no hay que tener bienes de este mundo. No, tranquilos. Hay que dedicarse nomás. Y empezaron a aparecer
una palabra bien feita, ociosos en medio de la iglesia, vagos en medio de la iglesia. Y no predicaban el evangelio, ni enseñaban, ni nada, sino que se dedicaban a andar de vago. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno anda de vago? ¿Qué es lo que pasa cuando uno no trabaja? Cuando uno es ocioso, ¿qué pasa? Tenían un dicho las abuelas: la ociosidad es la madre de todos los vicios, sí señor. Y lo que más procuraban en nuestros tiempos era que no estemos ociosos. ¿Se acuerdan? Vaya y haga algo, busque qué hacer, no esté ahí. Hoy en día más bien, no haga nada, mi hijito, no, usted no haga nada porque usted es mi hijo. Nadie va a decir que yo a mi hijo lo hago hacer algo. Barrer, mi hijo, por favor, eso es denigrante. Acomodar su cuarto, para eso tiene empleada, para eso trabaja su padre. Usted dedíquese a jugar con su tablet ahí y sea feliz. Yo estoy para que usted sea feliz, mi hijo. Esa es la actitud de ahora. Bueno, en este contexto, estudiamos Tesalonicenses. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, otra vez si ustedes se dan cuenta, el saludo es muy parecido, ¿verdad? Siempre gracia y paz, gracia y paz. Porque solo a través de la gracia el hombre encuentra paz. Y otro asunto que aparece por aquí es eclesía, la palabra eclesía, la palabra iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia significa un grupo llamado fuera, eso significa eclesía. La iglesia se llama iglesia porque la iglesia ha salido del mundo. Amén. Entonces toda vez que alguien le diga, usted es cristiano, usted pregunta, ¿salí del mundo? Realmente he salido del mundo, porque aunque somos del mundo, no militamos según el mundo. Aunque somos del mundo, somos totalmente otros, somos santos, ¿verdad? Entonces voy a poner como punto 1 aquí. Pablo saluda a la iglesia. Versículo 1 hasta el 5. Y en primer lugar, fíjese lo que habla. Un grupo, perdón, llamado afuera. Cuando usted piense, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un grupo llamado afuera, o llamado fuera, si usted quiere. Salido del mundo. Que no milita según filosofías, modas, culturas, ni costumbres de este mundo. Eso es la iglesia. Si usted quiere saber si usted es verdaderamente iglesia, analícese a partir de eso. Usted ha sido llamado fuera, usted no es como todo el mundo, usted ha salido del mundo, tiene que meterse eso en la cabeza, eso usted lo tiene que vivir día a día, no importa, mire, el mundo se está denigrando cada día, el mundo aparece con nuevas costumbres, el mundo está siendo cambiado. Usted va a escuchar esta palabra, la deconstrucción, quizá usted ha escuchado, en pro de un progresismo se ha empezado a deconstruir, y lo primero que estorba para toda deconstrucción, porque si hay algo que mantiene firme esta tierra todavía, es algo que se llama eclesía. Y hay que deconstruir la eclesía. Y la única manera de deconstruir la eclesía es sacar a Cristo de en medio de la eclesía. ¿Me dejo entender? Eso es lo que se hace ahora. Es ser retrógrada, ser cristiano. Es ser ignorante, pensar que la Biblia es un libro de sabiduría. No, lo que hay que hacer es que Dios salga de en medio de nosotros. Nuestra cultura no tiene que estar basada en Dios. Vamos a construir una cultura laica. ¿Han oído ese término? Bueno, con ese término lo que procuran hacer es que la filosofía, que las leyes, que las culturas de este mundo sean totalmente sacadas de lo bíblico. Si usted se acuerda, la mayoría de las leyes antiguamente se basaban en lo bíblico.
¿Por qué se metía preso a un ladrón? Porque la Biblia dice que al ladrón hay que talarlo de la sociedad. Y como hace muchas cosas, por qué se castigaba a un asesino? Pero de repente apareció algo que se llama derechos humanos. Y eso era tan bonito, ¿no? Derechos humanos. Y en pro de los derechos humanos se fue llamando bueno a lo malo. No, es un asesino, pero él tiene también sus derechos. Sí, tiene sus derechos, pero también tiene sus obligaciones. Según la Biblia, tiene la obligación de hacer el bien a los demás, pero él no, es que su naturaleza de él es hacer el mal a los demás y él tiene derecho a hacerlo. Y en pro de eso, la sociedad se va degenerando. Entonces, mis amados, en estos 5 versículos primeros, usted y yo podemos ver lo que realmente somos. Oye, un ratito, somos un grupo llamado afuera. Vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no militamos según este mundo. Nuestros principios y valores no son negociables. No hay relativismo en la iglesia. ¿Qué dije yo? No hay relativismo. No, bueno, pero eso no es tan así. No. En la iglesia lo que es blanco y lo que es negro es negro. Amén. Entonces, siempre piensa en esto. Una buena manera de saber si usted es creyente o no, verdadero, es esto. ¿Estoy fuera de la sociedad? ¿Estoy fuera de la sociedad? ¿O realmente estoy? Lo que me preocupa es meterme en la sociedad, porque hay cristianos que están desesperados se hacen cristianos buscando un estatus para meterse en la sociedad. ¿Cuál es tu actitud? ¿Realmente has salido del mundo o tu pensamiento todavía es mundano? ¿Cómo somos? Hay que pensar en eso. No militamos según filosofías, modas, culturas ni costumbres de este mundo. No. De repente aparece alguien que dice, hay que romper los paradigmas, y aparece un predicador que dice, es necesario romper los paradigmas. Usted ya no necesita saber de Pablo, usted no necesita saber de Pedro, usted lo que necesita es forjar su propia historia en el cristianismo. Locura, ¿no? Locura. A usted le parece bárbaro, mi hermano Juan Carlitos, porque usted está estudiando sistemáticamente la palabra, pero una persona que solo tiene religión, una persona que solamente le han enseñado que aleluya, gloria a Dios, y que hay que ayunar, y que hay que ir a la iglesia, y que hay que orar, y que hay que diezmar, está feliz de la vida. Para él, si aparece alguien diciendo eso, le parece wow, hiper mega wow, porque es que claro, yo tengo que escribir mi historia. Yo tengo que escribir mi propia historia. O sea, hello, se trata de mí. Yo puedo, yo consigo, yo. Y se ha ido torciendo. Les hago toda esta introducción para que ustedes y yo sepamos que esta carta, aunque fue escrita para los de Tesalónica, se aplica a nuestro tiempo. Se aplica a nuestro tiempo. Entonces, Pablo saluda a la iglesia, no saluda al pueblo tesalonicense. Saluda a la iglesia que está en Tesalónica. Me gusta mucho como lo dice. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Otro asunto. La iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué me dice esto a mí? No existe manera de que haya iglesia sin Dios Padre y sin el Señor Jesucristo. Ahora usted me dirá, ¿y dónde está el Espíritu Santo ahí, pastor? El Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos guía, el que nos llama, el que nos sella. El Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Dios entre medio de nosotros. ¿Saben qué es el Espíritu Santo? Emmanuel. ¿Sabe? Y vino porque el Señor Jesucristo, nuestro Rey y Señor, rogó al Padre para que el Espíritu Santo venga. Y el Espíritu Santo, yo me imagino el Señor Jesucristo llegando al cielo y diciéndole, Espíritu Santo, Padre, es necesario que uno de nosotros vaya. Entonces, como yo no puedo ir porque yo estoy volviendo, entonces otro tiene que ir. Yo me imagino que el Padre le ha mirado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo dijo, voy. Y vino el maravilloso día de Pentecostés y está humillado a estar en esa tierra, entre medio de nosotros, para guiarnos. El Dios Santo, Santo, Santo está sí, pero igual no está bien. Ahora sí está bien. Pablo saluda a la iglesia, a un grupo llamado fuera, a un grupo salido del mundo, a un grupo que no milita según filosofías, modas ni culturas de este mundo, que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Voy a poner aquí una coma con la guía del Espíritu Santo. Cuando esta realidad es una verdad,
esta otra verdad se hace carne, gracia y paz sean a vosotros. Amén. Voy a poner aquí que está en gracia y paz. Solo cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen reales, se revelan en nuestra vida, encontramos verdadera paz. ¿Sabe por qué? Porque encontramos la gracia, que es la capacidad para vivir el cristianismo en esta tierra. Capacidad para no pecar, capacidad para oír a Dios, capacidad para entender a Dios, capacidad para depender totalmente de Dios el Padre. Gracia y paz. Damos siempre gracias a Dios, dice el versículo 2, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, que ora unos por otros. Orar es bueno, orar es buenísimo, hay que orar lo más que pueda. Y una cosita, no sea egoísta. ¿Qué dije yo? Ore por los demás, ore por los demás, clame por los demás. Me gozo en verlo, mi hermano Jesus, ya lo estaba extrañando ya. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Señor, delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Voy a poner aquí que busca a Cristo entre sus miembros. La verdadera iglesia no odia, la verdadera iglesia ama, la verdadera iglesia no quiere que se vaya el que estorba, está buscando qué de Cristo tiene ese que estorba. ¿Me dejo entender? Lo más fácil es deshacerse de la gente que no me cae bien. O lo más fácil es deshacerme de todos estos que no me caen bien y me voy y me quedo yo solito por allá y me hago mi propia religión, solo. Pero es que dice la Biblia que no hay que dejar de congregarse. Lo más fácil es quedarte solito. Y usted ve que en tiempos de poco antes de la Reforma y eso, habían los que llevaban la vida monástica. Se metían a un monasterio y en el monasterio querían ser mejores hombres. De ahí salieron tremendas aberraciones, hombres con hombres y todas esas cosas. Entonces, la iglesia está en gracia y paz, la iglesia ora unos por otros, la iglesia busca a Cristo entre sus miembros. ¿Sabe? Cuando usted la mira, por ejemplo, si yo llego aquí y la miro a la hermana Mari, puedo encontrar muchos defectos en la hermana Mari. Muchos defectos. Si lo miro a Juan Carlos, ni que se diga. Peor si lo miro a Jesús Vaca. La miro a Edita y olvídese. Gilberto Uju, por favor. Y así uno por uno, todos nosotros. No quise decirle nada a la hermana Katy solo. Y a Emilce, peor a Emilce. ¿Ya pensaron? Y a mi hermano del Perú. ¿Cuántos años tienes tú? Hermanos amados, podemos encontrar defectos en todo mundo. En todo mundo. Pero es necesario que si soy iglesia, me preocupe de encontrar a Cristo entre mis hermanos. ¿Qué de Cristo tiene la hermana Mari? ¿Qué de Cristo tiene la hermana Chulita? La hermana Edita, el hermano Jesús, el hermano Juan Carlos. ¿Qué de Cristo tiene? ¿Qué de Cristo tiene mi hermana Conoli? ¿Qué de Cristo tiene Maite? ¿Qué de Cristo tiene Claudita? Mucho, ¿verdad? Mucho. Y si empezamos a buscar, vamos a encontrar más y más y más cosas. De eso se trata la iglesia, de eso se trata la eclesía. Somos gente que salió de afuera. Escuche lo que he dicho. Salió de afuera. Porque nada que sea de Cristo está dentro. Entonces salimos de afuera, hermano. No pertenecíamos ahí. No lo sabíamos, pero desde antes de nacer no pertenecíamos ahí. Y estábamos ahí. Bueno, entonces ahora tenemos algo en común. ¿Qué cosa tenemos en común? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos están entre nosotros. El Padre está para cuidarnos, protegernos. Cristo está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está para guiarnos. Amén. Y estamos en gracia y paz, tenemos capacidad para vencer el pecado, tenemos la gracia de entender la palabra, de poderla aplicar a nuestra vida, y eso trae paz a nuestro corazón. Y trae paz para con Dios, y trae paz para con nuestro prójimo, y trae paz para con nosotros, y por si eso fuera poco, trae paz hasta con la naturaleza. Maravilloso, ¿verdad? Y entre medio de nosotros no buscamos a nadie que no sea a Cristo. Amén. Porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Voy a poner aquí.
que vive y anda en el poder del Espíritu Santo. Amén. Miren lo maravilloso del comienzo de la carta. Ya con este comienzo Pablo le está diciendo, chicos, por si se les había olvidado, ustedes son totalmente otros. Chicos, por si están escuchando doctrinas medio extrañas por ahí, quiero que sepan que ustedes han sido compradas con la sangre preciosa del Cordero. Quiero que sepan que ustedes son escogidos por Dios. No se olviden de eso. Ustedes tomaron una decisión por Cristo, pero en realidad esa decisión que tomaron por Cristo fue inducida por el Espíritu Santo. Él los, y eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos. Él los convenció de pecado, de justicia y de juicio, y ustedes dijeron, necesito eso. Y él dijo, necesitan eso, aquí está Cristo. Aquí está Cristo. Es interesante porque cuando somos eclesía o como cuando somos iglesia, lo primero que vemos es que la iglesia se mueve por fe. Pero esa fe no está quieta, esa fe trabaja, esa fe obra. ¿Aquí? Entonces, es necesario tener claro. ¿Y cómo obra la fe? La fe obra en amor. Las obras que hacemos las hacemos por amor, pero además de eso obra en paciencia y esperanza. Usted y yo obramos en paciencia y esperanza. Hay cosas que uno se cansa de hacerlas. Perdonar, por ejemplo, muchas veces cansa, ¿verdad? Ay, no, ya estoy hasta aquí de tanto perdonar, pastor, no quiero ni saber. Pero sé que mi Señor es un Dios que está obrando. Sé que la obra es de Él, no mía. Entonces, persevero. Entonces, creemos, obramos en amor y tenemos paciencia y esperanza. Así es la iglesia. Voy a ponerlo aquí finalmente. Que cree, vive, lo que cree, obra en amor y vive en esperanza y paciencia. Si usted se da cuenta, estas son las características de la verdadera iglesia. Estas. Lo quería de una manera simple. Aquí está. ¿Quiere saber si es iglesia? Aquí está. Escríbalo. Se lo voy a mandar de todo un rato por WhatsApp. Y léalo en su casa. Y medite. ¿Usted es eso? ¿Está describiéndolo a usted aquí? ¿Me está describiendo realmente a mí? ¿Esto está hablando de mí o no? ¿De quién habla esto? Necesito saberlo. ¿Realmente está hablando de mí? Y si está hablando de mí, me tengo que gozar. Y si falta algo de ahí y me entristece el corazón, me tengo que tirar de rodillas y decirle, Señor, obra en mí esto. Yo quiero ser iglesia. Yo quiero ser eclesía. Señor, no quiero solamente llamarme iglesia, quiero vivir como iglesia. Pero un ratito más, Señor, no solo quiero llamarme y vivir como iglesia porque podría convertirme en un fariseo. Quiero llamarme iglesia, vivir como iglesia y ser iglesia. ¿Me dejo entender? Muchos de lo que hoy se llama iglesia no es iglesia, mis amados. Muchos de los que hoy se llaman cristianos no son cristianos. Y de aquí a poco se descubrirá. La maldad se multiplica, lo malo se le llama bueno. Son los tiempos que habló el Señor. Ahora, hay una cosa espectacular en esto, y es que ellos eran un pueblo ejemplar, como lo es la iglesia. Mire lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Voy a poner aquí, la iglesia es y debe ser ejemplar. Es decir, cuando alguien te ve como iglesia, te debe tomar como un ejemplo. Oye, como Jesús Vaca, que era así y ahora es asá. ¿Verdad? Como Katy era así y ahora es asá. Como Edgar ¿es usted mi amado? Como Edgar era así y ahora es asá. Me lo enloquecieron a Edgar.
Él antes se dormía hasta las 500 y se iba recién a su trabajo. Ahora madruga para ir a la iglesia todos los días. Hay que ser loco, Edgar. ¿Qué te pasa, Edgar? ¿Quién te lavó el cerebro? Y Edgar dice, no, nadie me lavó el cerebro. Mi Señor mora dentro de mí y su espíritu es el que me impulsa. Lo que antes me parecía locura, ahora me es una necesidad. ¿No es eso lo que pasa? Lo que antes parecía locura. Hay que ser loco para perdonar. Hay que ser loco para soportar que te ofendan y seguir amando. Hay que ser loco. Hay que ser loco, claro. Pero es que esta bendita locura que tenemos, amados, es impulsada por el Espíritu Santo. Así que la iglesia debe ser ejemplar, debe ser, oye, esa es iglesia. Oye, ese hombre no solamente dice que es cristiano, se nota que es cristiano. Y dije, ¿cómo lo notas? Pero si habla igual que los demás, no. Fíjate que cuando él dice sí, es sí. Y cuando él dice no, es no. Fíjate que sus palabras no son soeces como los otros, no tienen palabras deshonestas. Habla en la actitud correcta. Fíjate con qué dulzura le habla a su esposa. Fíjate con qué respeto le habla a su esposo. Ah, es iglesia. Esa es iglesia. Parece que Cristo está ahí. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Voy a poner aquí. Porque imita a Cristo. Puede sonar raro ese imita, ¿verdad? Porque Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabe lo que es imitar, verdad? ¿Qué es imitar? ¿Qué es lo que hacen? Yo sé que ustedes son santos y no miran televisión ni nada de eso, pero ¿qué es lo que hacen los de Yo Me Llamo? ¿Y por qué lo califican? ¿Qué es lo que califican ahí? Por ejemplo, que si alguien dice, yo me llamo Vicente Fernández, ¿qué tiene que suceder con ese que se dice llamar Vicente Fernández? Y usted se dio cuenta que no solamente les revisan el canto, ¿no? La voz puede ser parecida, pero tiene que parecerse en los bigotes y ahí usted se ponen bigotes, ¿no? Y la ropa y esto y lo otro. Bueno, escuche, exactamente eso debería ser la iglesia, imitadores de Cristo. Amén. Lo maravilloso de esta imitación es que por dentro de nosotros tenemos al verdadero Yo Me Llamo. Y no es solo yo me llamo, es yo soy el que soy. Y dentro de nosotros tenemos el Espíritu Santo que está haciendo que el yo me llamo sea real. Esto sí somos verdaderos cristianos. Entonces seremos parecidos a Cristo. Oye, imita. ¿Por qué en nuestro caso sería imita? No podemos conseguir ser Él, pero estamos siendo forjados a la imagen de Él. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, imitamos a Cristo. ¿Qué más? La iglesia es ejemplar porque imita a Cristo y la iglesia es ejemplar porque tiene gozo en medio de gran tribulación. Si hay algo espectacular de los cristianos es que tienen esperanza y como tienen esperanza no importa lo que viven en el momento presente. Me gusta mucho repetir esta historia. Un hombre que se llama Leandro Carnal, que es brasilero, es un filósofo, muy sarcástico, un hombre muy sabio según este mundo y que no cree en Dios. Un chico le hizo una pregunta a Leandro Carnal y Leandro Carnal es de los que se burlan de los que preguntan. Tenés que estar seguro de lo que vas a preguntar porque si no él te va a responder con sarcasmo. Y cuando este muchacho le pregunta acerca de Pablo, del apóstol Pablo, Carnal hace como un freno seco y le dice, ¿eres cristiano? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en el Dios de Pablo? Y el muchacho le dice, sí. Y él dice, por esta vez no voy a usar de sarcasmo. Y quiero decirte que a mí no se me ha dado, no se me ha concedido el creer en el Dios de Pablo. Pero creer en el Dios de Pablo es tener una fuerza extra. Y le dice, porque yo soy científico. Si una mamá pierde a su hijo y me dice, profesor Carnal, se murió mi hijo, yo lo único que voy a hacer es decirle, sí, de aquí a 2 días se va a podrir y en una semana se va a hinchar y luego se lo van a comer los gusanos y de acá a un tiempo va a quedar en esqueleto. Eso es todo lo que yo le puedo decir porque la ciencia llega hasta ahí.
Pero un cristiano, cuando viene alguien y le dice, cuando la mamá le dice, se murió mi hijo, el cristiano puede decirle, hay esperanza, hay esperanza, hay un Dios todopoderoso. Entonces, nosotros en medio de cualquier tribulación tenemos gozo. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. ¿Y saben qué? Y nuestra esperanza no avergüenza, porque tenemos el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. De tal manera que podemos ser ejemplo. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Voy a poner aquí, porque los demás nos toman como un referente. Yo quiero ser como tú. Y nosotros decimos, no, no seas como yo, sé como mi Señor, que es Jesucristo. Rinde tu vida a Él y Él te hará mejor que yo. Amén. Luego dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Voy a poner aquí, porque son fervientes, y aquí ya me empiezo a preocupar en predicar. Aquí ya me empiezo a preocupar. Todo lo otro, todo lo anterior venía bien. La pregunta es, ¿a quién le prediqué la semana pasada? Tomé a alguien la semana pasada, aparte por unos 10 minutos, y le hablé el Evangelio. Y si le hablé el Evangelio a alguien, estoy preocupado de que haya entendido el Evangelio. Porque la verdadera iglesia no está muerta, está viva. Y todo lo que está vivo da vida. Amén. Entonces, hermanos amados, aprovecho de exhortarles a los que están aquí, a los que nos van a oír por WhatsApp, a los que nos ven a través de Facebook y YouTube. Hermanos amados, los cristianos, la iglesia verdadera, está preocupada de predicar el Evangelio. No religión, no predique religión, predique el Evangelio. Todos los hombres pecaron, es necesario que se arrepientan. Hay un Salvador, se llama Jesucristo, que está dispuesto a perdonar a todo aquel que cree en Él y cambiar su vida. ¿Usted quiere eso? Rinda su vida, acepte el señorío de Cristo y acepte la salvación de Cristo y sea salvo por toda la eternidad. Eso es lo que predicamos, eso es lo que tenemos que predicar. No, no se ponga falda larga, no se ponga pantalones, no se ponga aretes, no se ponga esto, no se ponga lo otro. ¿Me dejo entender? Predicamos el Evangelio. Aprovecho y lo exhorto y lo insto. Predíquele a alguien el Evangelio. Busque a alguien. Haga el firme propósito. Esta semana voy a predicarle a alguien acerca del Evangelio. Esta semana voy a buscar una persona que esté pasando tribulación, que esté pasando necesidad. Y en medio de su necesidad le voy a avisar de la preciosa y gloriosa esperanza de que en Jesucristo hay salvación. Amén. Ok, esto me lleva al último punto. Sería 4, ¿verdad? 3, perdón. La iglesia es expectante. Versículo 9 y 10. ¿Saben? Una cosa que debe marcar tu vida es que, aunque estás en esta tierra, todos los días estás esperando. El Señor podría venir ahorita, ¿saben? Por cómo se dan las cosas, por cómo está. El Señor podría venir hoy. Y la pregunta es, ¿estás expectante de si viene hoy? ¿O estás preocupado por las cosas de este mundo? ¿Estás esperándole o estás en medio de algún pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, homicidio, adulterio, borrachera, hechicería? ¿Andás en algo de eso o estás expectante? Si el Señor viniera hoy, ¿cómo te encuentra? ¿Te encuentra sucio y revolcándote en pecado o te encuentra como la ratita esa que han mandado por el WhatsApp que no sé cómo hacen, pero se está bañando la ratita? ¿La han visto? Ya no hay preocupación por el arenavirus, decían, y está la rata bañándose. Eh, eh, Estamos limpiando nuestra vida cada día. Estamos preocupados de andar en limpieza. Estamos expectantes. ¿Realmente creemos que Cristo viene hoy? ¿Podría venir hoy? Hoy podría ser el día en que como iglesia nos vamos. Hoy podría ser el día en que el Señor se manifieste. Mire lo que dice en el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros
la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se ha convertido de los ídolos a Dios, pero además de eso, mire lo que dice el versículo siguiente, y con esto acabamos. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Vio? Se ha convertido de los ídolos a Dios. Espera constantemente al Señor Jesucristo. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Queremos que Él venga. La creación a una gime por la manifestación de nosotros para que el Señor venga de una vez. Amén. Así que 3 cosas. Lo que es la iglesia, cómo debe ser la iglesia y qué debe hacer la iglesia. 3 cosas vimos hoy. Amén. Lo que es la iglesia, qué debe hacer la iglesia y qué espera la iglesia, qué hace la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Lo que es la iglesia, quién es la iglesia y qué espera la iglesia. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted? ¿Y qué espera usted? Son cosas que nos debemos preguntar todos los días de nuestra vida. Y al finalizar el día, mirar nuestra vida y decir, hoy fui, hoy esperé, hoy hice. Amén. Oramos. Señor, gracias por permitirnos estar esta mañana, por ser tu iglesia, por ser tu pueblo. Un pueblo que no merecía ser tu pueblo, pero que somos tu pueblo, Señor, y es maravilloso eso porque vemos cambio en nuestra vida, vemos cambio en nuestras actitudes. Señor, estás transformando nuestro día a día y estás transformando nuestra eternidad. Mi Padre, yo te suplico que si había alguien engañado pretendiendo ser iglesia sin estas características, que tú, Señor, te reveles a esa persona. Si esa persona es alguno de nosotros, o yo mismo, Padre, revélate a mí y muéstrame la importancia de vivir como verdadera iglesia. Señor, muchas gracias por inspirar a Pablo, Silvano y Timoteo a que escriban estas verdades para que nosotros las entendamos. Y Señor, muchas gracias por ser el Dios vivo de una iglesia viva que te busca, te anhela y te espera, Señor. Te damos gracias, Padre, pidiéndote que tengas misericordia de nuestros hermanos que están pasando tiempos de enfermedad. Señor, hay muchos enfermos, hay una lista grande de enfermos. Ten misericordia de ellos y de nosotros, Señor, y concédeles la preciosa gracia de ser sanados por completo, Señor, para gloria tuya. Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.